Ay, Dios mío. Tengo una palabra que desde hace muchos días la tengo en la mente. Y es la palabra aceptar a Cristo. Y pienso, amigo que me escucha, hermano que me ves, que la palabra aceptar a Cristo es una palabra contraproducente. Porque no produce el efecto que nuestro Dios Padre quiere. Es una palabra que desvía del propósito central de la verdad medular que Dios Padre quiere. La palabra acepta a Cristo es una palabra que hay que verla con perspicacia para entender que no produce la verdad central, el eje medular de lo que Dios quiere de este anuncio glorioso para nuestra salvación, que es el Evangelio. Muchas personas han aceptado a Cristo, y si se le pregunta a una de esas personas, mucho yo le he preguntado en las iglesias: ¿de qué Cristo? ¿De qué aceptaste a Cristo? Sí, lo acepté. ¿De qué Cristo te salvó? Bueno, me salvó de las drogas, me salvó de una vida en pecado, ahora tengo más dinero. Pero eso hay que tener mucha perspicacia para ver que ese no es el resultado medular, central que nuestro Dios Padre quiere. Hay que tener mucha perspicacia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, 800 años antes de Cristo, habló a través de un profeta llamado Isaías, que todos conocemos. Y a través de este profeta, en el capítulo 53, Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hay una pregunta aquí, una pregunta divina de parte del Espíritu de Dios a través del profeta Isaías, que preguntaba: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Dios andaba buscando a alguien que creyera con el corazón. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Podemos ver que el eje central de aquella conversación que Cristo tuvo con Nicodemo, en Juan 3:16, el Señor le decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el eje central de este resultado que Dios quiere es una fe de corazón. Pero últimamente, en lo que hemos visto en las iglesias, cuando se dice acepta a Cristo, una persona acepta a Cristo. ¿Y de qué acepta a Cristo? De, bueno, sí, me salvó de la calle, de la droga, del alcohol, me salvó de la calle. Pero el eje central, lo medular del anuncio del Evangelio, Dios, como Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo. Como Dios sabía que el enemigo siempre tiende a tergiversar las cosas en 99 verdades, pone una mentira para dañar todas las otras. El Señor dijo a través de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Entonces Cristo no vino a salvar a nadie de la droga, del alcohol. Eso es parte del combo, para que no me malinterprete, escúchame bien, eso es parte del combo. Ahora bien, Cristo vino a salvarnos de la condenación del día del juicio en el lago de fuego. Esa es la condenación que Cristo habla. Cristo no vino a salvarnos de tu dejar de beber. Esas son cosas que Él nos liberta, para tener una mejor vida moral, para que representemos la salvación que tenemos en nuestros hombros. Ahora bien, Cristo no vino a salvar a nadie de eso. Cristo vino a salvarnos de la condenación del lago de fuego en el día del juicio. Entonces, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, Dios, la verdad central, la verdad medular, lo medular del propósito que Dios quiere acerca del anuncio de las buenas nuevas del Evangelio, es que se crea con fe. Aquí en Lucas 24:25, el Señor hace una exclamación a dos personas que venían caminando, los dos que venían en el camino de Maús. Y el Señor le exclamó, le preguntó. Ellos le dijeron: porque este era Jesús de Nazareno, el que había de redimir a Israel. Pero ya él murió hace 3 días que pasaron. O sea, ya no tenían fe, no confiaron en él. Muy diferente a lo que es el ladrón en la cruz, que aún en su lecho de muerte sí tuvo fe, y sí entró por la puerta estrecha por su fe. Y a esta persona del camino de Maús, el Señor le dijo: oh insensatos y tardos de creer, tardos de corazón para creer. Se lo repitió: tardo de corazón para creer. Creer con el corazón, como he dicho muchas veces, creer con el corazón es fe. Creer con la mente es otra manera disfrazada de no creer. Entonces, muchas personas
no tienen la conciencia de lo que es el Evangelio, la doctrina fundamental, que Cristo murió por nuestros pecados, que pagó nuestros pecados, que hizo un trueque, que nos sustituyó, hizo una obra sustitutiva, que Él, siendo justo, tomó mi injusticia y me dio su justicia, que pagó mi pecado, que el acta de decreto que había contra mí fue deshecha, fue rota, que me dio vida eterna por yo creer con fe. No es aceptar a Cristo, es creer con fe en la obra sustitutiva que Cristo hizo redentora y que nos dio vida eterna y una vida que no termina. Una vida que no termina. Esta es la base medular del Evangelio. Esto fue lo que el Señor anunció. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En Juan 6, a la altura de los versos 40, 41, 42, Jesús dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que oye y cree en el que Él envió, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y qué es lo que hay que creerle a Cristo? A Cristo lo que hay que creerle lo que Él dijo en Juan 3:16, lo que dijo en Juan 5:24, lo que dijo en Juan 3:36. Y muchas personas de estas no tienen conciencia, solamente aceptaron a Cristo, pero no han creído con fe. Jesucristo le dijo, hijos del diablo, a los que creyeron en Él, a los que lo aceptaron, pero no creyeron con fe. En el libro de Hebreos dice que no les aprovechó, Hebreos 4, del 1 en adelante, no les aprovechó el anuncio de las buenas nuevas, porque la oyeron, pero no la creyeron con fe. Por eso no les aprovechó el Evangelio. Y muchas personas de estas se convierten en vírgenes insensatas, como vemos ya aquí en el Señor llama insensato al que no cree de todo corazón en la obra que Él hizo por Él en la cruz, que ya pagó. Ya pagó. No es que la paga del pecado es muerte, sí, pero eso no le cabe a los que ya han recibido a Cristo por fe. Ya Cristo pagó el pecado del mundo, de todo aquel que en Él cree con fe. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero es a los que creen. Y el Señor llama a creer al que cree de corazón. Por eso en el primer mandamiento Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces una persona que acepta a Cristo, tú le preguntas: ¿qué aceptaste? ¿De qué Cristo te salvó? Y no te sabe decir, porque no tiene lo medular. Y hay que tener una perspicacia y revelación del Espíritu de Dios para darse cuenta que han creído por arribita, que han creído con la mente, que han creído sin fe. Entonces se convierten en insensatos sin saber, no se les explica. ¿Cómo conocerán del Evangelio si no hay quien le explique? Hay que hablarle lo medular. No es simplemente aceptar a Cristo, es creer con fe en la obra de Cristo en la cruz que te dio vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere, esa es la base, el efecto que el Señor quiere que este Evangelio, esta buena nueva, haga en una persona. Que diciéndole acepta a Cristo no va a tener ese efecto, porque es una palabra contraproducente. En estos últimos días tenemos que entender que la palabra acepta a Cristo se ha vuelto contraproducente. Hay que volver al principio, cree en Cristo. En Juan 11:26, Jesús le dice a Marta: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y al final resume con una pregunta: ¿crees esto? Porque la base medular de lo que Dios quiere, empezando desde los profetas, desde Isaías, es ¿quién ha creído? De tal, para que todo aquel que en Él cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y es creer con el corazón, que es fe, es igual a fe. Creer con todo el corazón es igual a fe. Entonces, por eso es contraproducente. No produce el efecto que Dios espera. La palabra acepta a Cristo o la palabra crees en Cristo. Crees de todo corazón con fe en la obra redentora que Cristo hizo. Entonces hay que tener perspicacia para ver cuál es el resultado de esta palabra contraproducente, que no del resultado que nuestro Dios Padre quiere. Porque nuestro Dios Padre, en lo que es el libro de Juan, en todo el Señor habla del que en Él cree, no se pierda. Y lo que realmente aceptan a Cristo es lo que han creído en la obra sustitutiva redentora. Hay muchas personas que han aceptado a Cristo y tú le preguntas:
Pero tú crees que Cristo te dio vida eterna. Sí, me dio vida eterna. Pero yo tengo que estar seguro de que cuando me muera, yo voy a ser salvo. Esto no es cuando te mueras. Esto es ahora. El día aceptable es hoy, ahora, de aceptar a Cristo, de tener fe en Cristo está ahora. No es cuando te mueras. Si no estás seguro para dónde va, andas en tiniebla. El que anda en tiniebla no sabe hacia dónde va, dice el Señor. Es ahora. La hora de salvación es ahora. Y una persona que no sabe si va a ser, bueno, vamos a ver si vamos a ser salvos. Es una persona que no ha creído en Cristo, que no ha creído en lo que Cristo dijo. Los de la alimentación de 5,000 en Juan 6, dice que ellos andaban atrás de Jesús, pero cuando Jesús le habló de que coman su carne y beban su sangre, lo dejaron. Porque simplemente lo aceptaron. Sí, yo acepto a Cristo, que Él es bueno, que Él es el Hijo de Dios, que hace milagros, que ayuda a la gente, que es bendición. Pero cuando se le habla de aceptar la obra redentora de Cristo, bueno, el Espíritu Santo sabe de que tú pecas, se va el Espíritu. Eso son cosas que son antibíblicas. El Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo se mantiene. Dice la Biblia en Primera de Juan 3:9 que los nacidos de Dios, que son los que tienen el sello del Espíritu Santo, no practican el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. No se va. Ni la salvación se pierde. Y el Espíritu Santo, cuando sella una persona, es hasta el día del arrebatamiento. Hasta allá. El Espíritu Santo no deja un sellado. Y si esa persona practica el pecado y se fue del Evangelio, es porque es una persona que creyó con la mente, que no ha nacido de nuevo. Hay muchos que no han nacido de nuevo, que son vírgenes insensatas, que simplemente han aceptado a Cristo, pero no le han creído a Cristo con fe. Por eso son insensatas. Por eso no tienen el aceite, porque el Espíritu Santo se recibe por fe. El Espíritu Santo sella a aquellos que han creído en la obra redentora de Cristo. Los sella para la salvación. Y el que no ha creído no ha recibido el sello del Espíritu Santo, lamentablemente. Por eso es una virgen que utiliza la palabra de Dios, pero ella en sí no tiene el Espíritu, no tiene aceite en su vasija. Es una persona, una virgen, una persona moralmente, quizá apartado del mundo. Es una persona que moralmente sigue los mandamientos de Dios, pero al no creer en la obra sustitutiva de Cristo Redentor, una obra judicial, porque Dios es juez justo, al no creerle, el Espíritu Santo no lo ha sellado. Lamentablemente tiene 50 años en el Evangelio y 50 años Dios no lo conoce, porque Dios conoce solamente a los que tienen el Espíritu Santo. Entonces esta cosa hay que aclararla. Hay que aclararle en qué tú estás, qué es lo que aceptaste. ¿Aceptaste a Cristo? Sí, pero creíste en Él, creíste en la obra que Él hizo, que te sustituyó, que pagó. Ya yo estoy pago. Si la paga del pecado es muerte, así Cristo me pagó ya. ¿Quién condena a los escogidos? La paga del pecado es muerte. Sí, pero Cristo me pagó y yo lo creo con fe. Y entonces, ¿a quién le creo? Bueno, por fin, ¿a quién le creo? Yo no acepté a Cristo, yo le creí a Cristo y el Espíritu Santo me selló. Por eso, solamente esos que han creído con fe son los que tienen el sello, los que realmente han aceptado, han recibido a Cristo, lo recibieron porque saben la obra sustitutiva que Él hizo. Entonces no es aceptar solamente, no es aceptar. Hay algo minucioso aquí. Hay que tener perspicacia para darse cuenta de lo que está pasando en los últimos tiempos, que hay muchas vírgenes insensatas porque no han recibido el sello del Espíritu Santo, no han creído con fe en la obra redentora. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Para que todo aquel que en Él cree, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y sabemos lo que Cristo llama a creer con el corazón, que es igual a fe. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, Juan 5:24. Y no solamente Juan 5:24, es muchísimo en el Nuevo Testamento, donde Cristo habla que Él da vida eterna. Así que, hermano mío, no es aceptar, amigo que me escucha, es creer con fe en la obra que Cristo hizo. No es aceptar, es creer con fe en Jesucristo. Por eso el Señor, sabiendo que vendrían tanto engaño, dijo: ¿quién ha creído? Anda buscando uno que crea con fe. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Mirad que no hay entre vosotros algún duro de corazón para volverse incrédulo, dicen en el libro de los Hebreos, en su capítulo 3.
Porque al final el pecado es la incredulidad. Aquí en la gracia el pecado es la incredulidad. La incredulidad. Este es el pecado. Pero el enemigo, conociendo las religiones, pues ha hecho muchas cosas para que el hombre se confunda. Dios te bendiga.